Cuando las luces se apagaron esa noche en Medellín, nadie podía imaginar que el hombre más poderoso de Colombia estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría para siempre el destino de millones. Era el 2 de diciembre de Pablo Escobar se despertó antes del amanecer en su escondite de los Olivos, pero algo era diferente. Sus manos temblaban mientras encendía el radiotransistor que había sido su único compañero durante estos meses de huida. No era miedo lo que lo invadía, era algo más profundo, más visceral. Una premonición que le recorría el alma como hielo derritiéndose en sus venas. La casa de 2 pisos olía a humedad acumulada y a ese aroma inconfundible del miedo. Las paredes amarillentas guardaban secretos que ningún confesor podría jamás absolver. En cada rincón polvoriento se respiraba la desesperación de un hombre que una vez fue dueño absoluto del mundo y ahora se escondía como una rata en las alcantarillas de su propio reino perdido. «Patrón», murmuró Limón, su guardaespaldas más fiel y leal, desde la puerta entreabierta de la habitación. Sus ojos cansados mostraban la misma fatiga existencial que había acompañado sus últimos meses de huida desesperada. «Las noticias no son buenas esta mañana». Pablo cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de llenar sus pulmones con lo que quedaba de esperanza. El aire matutino sabía a pólvora rancia y a nostalgia amarga. Durante años había sido el rey indiscutible de Colombia. Su cartel movía exactamente 80 toneladas de cocaína pura al mes hacia los mercados insaciables de Estados Unidos. Los políticos más poderosos temblaban como niños asustados al escuchar su nombre susurrado en los pasillos del Congreso. Los jueces se santiguaban y rezaban por no recibir casos relacionados con él. Pero ahora todo era dramáticamente diferente. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de baldosas agrietadas por el tiempo. La habitación era pequeña, claustrofóbica, nada que ver con las mansiones doradas que había habitado en sus días de gloria. Recordó vívidamente su hacienda Nápoles, con sus 3000 hectáreas de paraíso verde, sus hipopótamos africanos paseando libres por la sabana, sus pistas de aterrizaje privadas donde llegaban constantemente aviones cargados de dinero fresco y cocaína refinada. Pero lo que Pablo no sabía era que en ese preciso momento, a solo 500 metros de distancia, el bloque de búsqueda ya había rodeado completamente todo el barrio. El coronel Hugo Martínez había pasado toda la noche en vela estudiando meticulosamente mapas topográficos, interceptando llamadas telefónicas, triangulando señales de radio con precisión militar. Sus ojos enrojecidos por el café negro y la obsesión vengativa mostraban la determinación férrea de un hombre que había convertido la captura de Pablo Escobar en su única razón de existir sobre la tierra. «Señor coronel», le había dicho su segundo al mando exactamente a las 4:30 de la madrugada, «tenemos ubicación confirmada y verificada. Carrera 79 con calle 45C, barrio Los Olivos». Martínez sintió que el corazón se le aceleraba como un motor de carrera. Después de 16 meses interminables de búsqueda de noches sin dormir, de entierros de compañeros caídos, finalmente tenían al monstruo completamente acorralado. La radio crepitaba con interferencias eléctricas, mientras Pablo ajustaba desesperadamente la antena telescópica. Sintonizó las noticias matutinas de Caracol Radio con manos que ya no podían disimular el temblor. Su corazón se detuvo completamente cuando escuchó su propio nombre resonando en los parlantes como una sentencia de muerte dictada por los dioses. Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, continúa prófugo después de su espectacular fuga de la catedral. Las autoridades nacionales e internacionales han intensificado dramáticamente la búsqueda y ofrecen una recompensa histórica de $2.007 millones por información que conduzca directamente a su captura. El locutor continuaba con una voz profesionalmente imparcial que contrastaba brutalmente con la magnitud apocalíptica de lo que estaba anunciando. Escobar es directamente responsable de miles de muertes violentas, incluyendo el terrorífico atentado al vuelo 2000 de Bianca que cobró despiadadamente la vida de 7 personas completamente inocentes. «Hijueput», gritó Pablo con una furia primordial que parecía brotar desde las profundidades más oscuras de su alma torturada.
estrellando el radiotransistor contra la pared con una violencia que hizo temblar toda la estructura de la casa. Los fragmentos plásticos se esparcieron por el suelo agrietado como pedazos microscópicos de sus sueños completamente rotos, mezclándose con el polvo acumulado durante meses de clandestinidad desesperante. Limón se acercó cautelosamente como quien se aproxima a un león herido. Había visto a Pablo en todas sus facetas contradictorias. El líder carismático que repartía billetes entre los pobres como un santo secular, el político frustrado que soñaba ingenuamente con llegar al Congreso, el padre infinitamente tierno que jugaba fútbol con sus hijos pequeños, y también el demonio implacable que ordenaba ejecuciones masivas con la misma facilidad natural con que pedía un café matutino. Patrón, tal vez deberíamos movernos inmediatamente. Este lugar ya no es seguro para nosotros. Los soplones están infiltrados por todas partes. Pablo se dirigió con pasos pesados a la ventana que daba directamente al barrio popular. Medellín se extendía majestuosa ante él como un tablero de ajedrez gigante donde había sido el rey absoluto e incuestionable. Cada calle polvorosa, cada esquina peligrosa, cada barrio marginal tenía una historia personal marcada indeleblemente por su presencia omnipotente. Había construido personalmente canchas de fútbol para los niños pobres de las comunas. Había regalado generosamente casas completas a familias que vivían en la miseria más absoluta. Había llevado agua potable y electricidad subsidiada a barrios que el gobierno corrupto había abandonado deliberadamente. Para muchos colombianos, era un Robin Hood tropical. Para otros tantos, era el mismísimo demonio encarnado. Para él mismo simplemente era un hombre que había elegido conscientemente no aceptar las reglas injustas de un juego social que consideraba fundamentalmente corrupto desde sus cimientos. Lo que ninguno de los dos sabía era que en la central telefónica de la ciudad, los técnicos especializados de inteligencia acababan de interceptar exitosamente una llamada que los conduciría directamente hasta en las oficinas subterráneas de la Policía Nacional. El técnico de comunicaciones Carlos Rendón ajustaba minuciosamente los diales de su equipo de rastreo electrónico con la precisión meticulosa de un cirujano cardiólogo. Llevaba exactamente 3 años trabajando obsesivamente en el caso Escobar, y había desarrollado gradualmente una especie de sexto sentido sobrenatural para detectar las comunicaciones encriptadas del narco más buscado del mundo. «Tengo algo importante», murmuró tensamente a su compañero, ajustándose los audífonos profesionales con manos expertas. «Limón», dijo Pablo finalmente volteándose lentamente hacia su guardaespaldas con una expresión que mezclaba melancolía profunda y determinación férrea. «Llama inmediatamente a mi familia. Quiero hablar urgentemente con Manuela, su hija pequeña, su princesa adorada, su única razón verdadera para seguir respirando en este mundo que se había vuelto tan hostil e implacable». Manuela tenía apenas 9 años de edad cronológica, pero sus ojos inocentes ya habían presenciado más violencia explícita y más tragedias humanas que muchos adultos experimentados en toda una vida completa de sufrimiento. Pablo recordó vívidamente la noche helada en que tuvieron que huir precipitadamente hacia las montañas inhóspitas, cuando ella temblaba incontrolablemente de frío en una cabaña improvisada sin calefacción. Había quemado sistemáticamente $2 millones esa noche interminable, usándolos como combustible improvisado para mantener el fuego que calentaría el cuerpecito frágil de su niña. El teléfono sonó una vez con un timbre metálico que cortaba el silencio como un cuchillo. 2 veces más, cada timbre resonando en su pecho como latidos de corazón amplificados. Al tercer timbre angustiante, la voz dulce e infinitamente inocente de Manuela llenó completamente la habitación sombría como un rayo de luz dorada atravesando las nubes de tormenta. «¿Sos vos de verdad?» Pablo sintió instantáneamente que el corazón se le partía literalmente en 1000 pedazos microscópicos, cada fragmento cortando su alma como cristales afilados. Esa vocecita angelical lo transportaba inmediatamente a un universo paralelo completamente diferente. A un lugar mágico donde no existían las balas asesinas, ni las venganzas sangrientas, ni las traiciones mortales. Un lugar utópico donde solo existía Pablo el papá, el hombre que leía cuentos fantásticos antes de dormir y que jugaba incansablemente a las escondidas en el jardín florido de la casa familiar. «Sí, mi amor precioso, soy yo, tu papá querido.
¿Cuándo exactamente vas a venir a casa con nosotros? Mamá llora muchísimo por las noches cuando piensa que no la escucho. Dice que no pasa absolutamente nada malo, pero yo la escucho sollozar detrás de su puerta cerrada. Pablo cerró los ojos con una fuerza sobrehumana, tratando desesperadamente de contener las lágrimas saladas que amenazaban con traicionar completamente su imagen pública de hombre duro e inquebrantable. Victoria, su esposa amada, su compañera incondicional de toda la vida, la mujer extraordinaria que había conocido cuando ella tenía apenas 13 años de inocencia pura y él 24 años de ambición desmedida. Juntos habían construido meticulosamente un imperio económico que movía literalmente miles de millones de dólares. Juntos habían soñado ingenuamente con un futuro luminoso donde sus hijos podrían caminar completamente libres por las calles sin necesidad de escoltas armados. Pero mientras Pablo hablaba tiernamente con su hija adorada, no se daba cuenta de que cada palabra pronunciada estaba siendo triangulada sistemáticamente por los equipos especializados de rastreo. Le quedaban exactamente 40. Mamá está muy preocupada por papá, mi amor. Pero no tenés que preocuparte vos también como una niña grande. Papá está trabajando muy duramente para que muy pronto podamos estar todos juntos otra vez como una familia normal. Pero ¿cuándo exactamente, papá? Juan Pablo dice que tal vez nunca volvás a casa. Juan Pablo, su hijo mayor y heredero, a los 16 años ya mostraba claramente la inteligencia analítica hereditaria de su padre, pero también había heredado peligrosamente su tendencia natural a ver el mundo exclusivamente en términos de poder absoluto y control total. Pablo se preocupaba constantemente de que el muchacho estuviera creciendo demasiado rápido, que la violencia omnipresente que rodeaba inevitablemente a la familia estuviera robándole cruelmente la inocencia del adolescente. Tu hermano mayor no sabe realmente de qué habla, mintió Pablo conscientemente tratando de sonar lo más convincente posible. Papá siempre encuentra la manera correcta de resolver absolutamente todas las cosas difíciles. ¿Te acordás perfectamente, mi amor, de cuando fuimos juntos a ver los hipopótamos gigantes en la hacienda? Sí, papá. Dijiste que eran exactamente como nosotros, que venían de muy lejos pero que Colombia era su verdadero hogar ahora. Pablo sonrió con una amargura que le quemaba la garganta. Los hipopótamos de la hacienda Nápoles habían sido uno de sus caprichos más extravagantes y costosos. Había importado meticulosamente 4 ejemplares adultos directamente desde África, y ahora se habían reproducido exitosamente hasta formar una manada completa que vagaba completamente libre por la sabana colombiana. Me prometés solemnemente que vamos a ir a Disney World como dijiste. Disney World, la promesa sagrada que Pablo había hecho a sus hijos cuando aún creía ingenuamente que podía negociar exitosamente su rendición con el gobierno estadounidense. Había soñado vívidamente con caminar por esos parques mágicos, siendo exclusivamente un papá completamente normal con sus hijos, sin escoltas armados hasta los dientes, sin miradas constantes de sospecha, sin la sensación permanente de que cada esquina podía ser la última. Te lo prometo solemnemente, mi amor. Vamos a ir a Disney World y vamos a montar en absolutamente todos los juegos. Y vas a ganar todos los peluches en los juegos, todos sin excepción, princesa. Tu papá nunca pierde en nada. Pero mientras pronunciaba esas palabras con convicción fingida, Pablo sabía con certeza absoluta que estaba pronunciando la mentira más grande y dolorosa de toda su vida. Ya había perdido definitivamente todo lo que realmente importaba: la tranquilidad, la seguridad de su familia, la posibilidad de una vida normal. Colgó el teléfono y se quedó sumido en silencio durante varios minutos eternos. Limón lo observaba respetuosamente desde la puerta, sabiendo por experiencia que no debía interrumpir jamás estos momentos sagrados de introspección profunda de su patrón. Había sido testigo directo de cómo Pablo Escobar mataba hombres sin pestañear siquiera. Había presenciado cómo ordenaba fríamente atentados que mataban a cientos de personas completamente inocentes, pero también lo había visto llorar desconsoladamente por sus hijos en la soledad absoluta de la madrugada. De repente el walkie-talkie de Limón cobró vida explosiva con una voz desesperada. Código rojo, los tombos están subiendo rapidísimo por la carrera 7. Ya vienen corriendo. Era la trampa perfecta ejecutada con precisión militar. Después de 16 meses interminables de búsqueda implacable, de noches completamente sin dormir, de frustraciones acumuladas y falsas alarmas, finalmente lo habían encontrado y acorralado. Pero Pablo Escobar no era definitivamente el tipo de hombre que se rendía fácil.
Pablo se dirigió inmediatamente con movimientos precisos a su escondite secreto detrás del armario empotrado. Sus movimientos eran calculados, completamente fluidos, como los de un depredador experimentado que conoce perfectamente cada centímetro de su terreno, y guardaba cuidadosamente su pistola favorita, una Sig Sauer P226 de 9 milímetros, que había sido su compañera fiel durante años de violencia. La tomó con manos que ya no temblaban. La adrenalina pura había reemplazado completamente al miedo. Limón, ¿cuántos son exactamente? Su guardaespaldas se asomó cautelosamente por la ventana que daba directamente a la calle principal. Los agentes del bloque de búsqueda ya no se molestaban en disimular su presencia. Corrían por las calles con chalecos antibalas y rifles automáticos, como soldados profesionales en territorio completamente enemigo. Por lo menos 50 hombres, patrón. Tienen todo el barrio completamente rodeado. Hay francotiradores profesionales posicionados en todos los edificios altos. Pablo sonrió con esa sonrisa que había helado la sangre de tantos enemigos poderosos a lo largo de los años. 50 hombres armados para capturar a uno solo, en cierta forma retorcida. Era el mejor cumplido que le habían hecho en mucho. Se acercó lentamente al espejo del baño y se miró, por lo que intuía claramente que sería la última vez en su vida. A los 44 años, su rostro mostraba inevitablemente las huellas profundas de una vida intensa y violenta. Las arrugas pronunciadas alrededor de sus ojos contaban historias silenciosas de poder absoluto y pérdida devastadora. Su bigote característico, esa marca registrada que lo había hecho reconocible en todo el mundo, estaba perfectamente recortado incluso en la clandestinidad más desesperante. ¿Sabes qué, Limón?, dijo finalmente, mirándose al espejo mientras se peinaba meticulosamente con los dedos. Siempre les dije que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Los pasos pesados se escuchaban cada vez más cerca, mezclándose ominosamente con el sonido metálico de botas militares subiendo por las escaleras de concreto. Pablo tomó una decisión que cambiaría la historia del narcotráfico para siempre. El primer disparo resonó desde el patio trasero como un trueno apocalíptico en medio de un cielo completamente despejado, luego otro más potente, y otro devastador. El sonido metálico de los casquillos vacíos cayendo sobre las baldosas se mezclaba siniestramente con los gritos coordinados de los agentes dirigiendo el asalto final. «Están adentro de la casa», gritó Limón desesperadamente corriendo hacia la ventana trasera mientras cargaba su propia arma con movimientos automáticos. «Patrón, tenemos que salir inmediatamente». Pablo no se movió ni un centímetro de su posición frente al espejo. Se quedó completamente inmóvil en el centro exacto de la habitación, con la Sig Sauer en la mano derecha y una fotografía familiar arrugada en la izquierda. En la imagen descolorida, tomada apenas 2 años antes en tiempos infinitamente más felices, Manuela sonreía angelicalmente mientras él la cargaba en sus hombros durante un paseo familiar por la hacienda Nápoles. Juan Pablo aparecía al lado con esa sonrisa tímida que había heredado directamente de su madre. «Patrón, tenemos que irnos ahora mismo, ya no hay tiempo». Pablo guardó cuidadosamente la fotografía en el bolsillo de su camisa, exactamente sobre el corazón que latía aceleradamente. Podía sentir físicamente los latidos violentos contra el papel arrugado por tanto manipularlo durante las noches de insomnio. «No, hermano querido, ya me cansé completamente de correr como un animal perseguido». Los gritos se escuchaban cada vez más cerca, mezclándose caóticamente con el sonido de botas pesadas subiendo por las escaleras. «Policía Nacional, entréguense inmediatamente». Pablo caminó lentamente hacia la ventana que daba al tejado. El sol implacable de mediodía caía como plomo derretido sobre las tejas de barro rojo. Medellín se extendía infinita bajo sus pies, una ciudad de contrastes violentos donde la riqueza obscena y la pobreza absoluta coexistían en una danza eterna de supervivencia. Lo que pasó en los siguientes 30 segundos se convertiría en leyenda urbana. Algunos dirían que fue cobardía pura, otros que fue el último acto de rebeldía del rey de la cocaína. Subió al tejado con agilidad sorprendente para un hombre de su complexión. El viento caliente de diciembre movía su cabello negro. Abajo los agentes rodeaban la casa como hormigas trabajadoras. Desde su posición elevada parecían tan pequeños, tan insignificantes. Corrió por el tejado hacia la casa contigua. Sus zapatos resbalaron peligrosamente en las tejas húmedas. Detrás de él Limón trataba desesperadamente de seguirle el paso, pero justo cuando Pablo pensó que había encontrado una ruta de escape, se dio cuenta de que había cometido un error fatal.
Un francotirador del bloque de búsqueda había tomado posición en el edificio de enfrente. Pablo lo vio exactamente cuando el soldado lo tenía perfectamente en la mira telescópica. El tiempo se detuvo completamente como en una película en cámara lenta. El disparo se escuchó en todo Medellín como el rugido de un león muriendo, pero la verdadera historia de lo que pasó ese día nunca se contó completa. Pablo sintió el impacto como un martillo gigante golpeándolo directamente en el pecho. Cayó sobre las tejas, y por un momento eterno, todo fue silencio absoluto. Limón corrió hacia él, pero otro disparo certero lo detuvo permanentemente. El guardaespaldas más fiel murió como había vivido, protegiendo a su padre. Pablo, con la respiración entrecortada, logró sacar el teléfono de su bolsillo con dedos ensangrentados. Marcó un número que sabía perfectamente de memoria. Victoria, susurró cuando ella contestó. Pablo, ¿qué pasa? Se escuchan disparos. Mi amor, cuida a los niños. Decídiles que su papá los ama más que a la vida misma. Pablo sintió que la vida se le escapaba, pero había algo más que tenía que hacer. Con la poca fuerza que le quedaba, marcó otro número secreto. La llamada que hizo Pablo en sus últimos segundos de vida revelaría un secreto que cambiaría para siempre todo lo que el mundo creía saber sobre el cartel de Medellín. «Aló, soy yo», murmuró Pablo. «Pablo, pensé que, escúchame bien, la plata, toda la plata que escondimos, está en...». La línea se cortó definitivamente. Pablo Escobar cerró los ojos por última vez. A lo lejos se escuchaban las sirenas, los gritos de victoria, el llanto de las mujeres del barrio, pero en su mente, solo había una imagen: Manuela corriendo hacia él, gritando, con los brazos abiertos. El rey había muerto, pero su legado apenas comenzaba. Nunca se supo a quién llamó, nunca se encontró el dinero, y nunca se descubrió el verdadero alcance de su red. Pero en Medellín, los niños aún juegan en las canchas que él construyó. Las madres recuerdan las casas que regaló, y en algún lugar, hay personas que guardan sus secretos, porque Pablo Escobar no fue solo un narcotraficante, fue un símbolo, un mito, una leyenda, y las leyendas nunca mueren realmente.